días, respetable auditorio. Nuevamente con ustedes, estamos aquí en Economía y Mercados a través de Diario de Chiapas TV y del 89.5 de FM en Berriozábal. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, continuaremos en el comentario sobre el particular del libro de la Sexta Revolución, el Código de la Reflexión, de cómo en la primera parte nos apoyó el doctor Víctor Rumaya con sus amplios conocimientos y comentarios sobre el particular. Y en esta ocasión pues nos corresponde presentar a otro distinguido visitante, que es el doctor Alberto Enrique Vázquez Constantino. Él es un conocedor del tema. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, continuaremos con este comentario sobre la Sexta Revolución, de cómo son los conceptos de cada una de las reflexiones en el código que nos recomienda el autor Rafael Castillejos Guízar. En este sentido, pues le vamos a pedir aquí al doctor que nos comente sobre las cuestiones de la cuestión demográfica. ¿Cómo ves tú en ese tipo de la reflexión a nivel del impacto mundial? Bien, antes de todo, es siempre un gusto que nos acompañen en el programa Economía y Mercados. En esta ocasión, platicando de uno de los libros que lo puede uno leer súper cómodo, de una manera muy amena. Yo ya lo he hecho al menos en 2 ocasiones. Y una se caracterizó porque lo leí con gran gusto en un viaje por avión desde la ciudad de Tuxtla a la Ciudad de México. Es una lectura muy cómoda, muy ligera, sí, muy amena. Es como si estuviéramos platicando 97 páginas que se puede hacer una charla con el autor, como si estuviéramos platicando. Y algo que llama mucho la atención, que las reflexiones que hace de la historia que hemos tenido como humanidad no es más que pareciera que estuviéramos repitiendo la historia. Y por ahí escuchaba algún mensaje de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Sí. Si hubiera sido una historia muy amena, muy agradable, pues valdría la pena repetirla N veces, pero a veces no es tan adecuada. Con relación al crecimiento de la población mundial, estamos en una situación crítica en este momento, porque se estima que alrededor del 2030 seremos alrededor de 10,000 millones de habitantes en este planeta. Si bien es cierto que hay algunas comunidades, especialmente las indígenas, que se caracterizaban por tener un incremento en su población de una manera muy rápida, se ha frenado, pero también una realidad, el crecimiento de la población a nivel mundial es muy fuerte, y entre ellas uno de los retos es cómo vamos a suministrar agua, cómo vamos a tener agua. Ya hay lugares en varias partes del mundo, entre ellos en Asia, en Europa, que literal se han quedado poblaciones enteras. Recientemente en Turquía, una población de más de 5 millones de habitantes, se les secó todas las fuentes de agua y están en una situación, y lo que se señala que son de los aspectos que vamos a estar encontrando en los próximos años, pero con una situación más grave, la necesidad de más alimentos, pero también comprendemos que hay un gran desperdicio de alimentos, no hay una adecuada distribución de la riqueza, de los recursos naturales. Pretendemos acabárnosla y sin pensar en un futuro de cómo podemos dejar a las siguientes generaciones, o al menos tener reservas para los siguientes años de ese vital líquido y alimentos. Esto, lamentablemente, doctor, siempre nos ha alcanzado el que dicen que el único ser vivo que mete 2 veces el pie para tratar al humano como es, ha sido el error de que no aprendemos de lo que ya se falló en lo anterior. Claro. El meter el pie 2 veces en el mismo agujero es algo fatal. La comunidad mundial no aprende. Hablamos de la civilización cuando todavía tenemos guerras. ¿Qué tipo de civilidad es esta? No entendemos que
sobrevivencia y la poder combinar esta con la vivencia de los seres humanos y no estarse enfrentando los unos a los otros, en lugar de cooperar entre sí, ser solidarios, ser más hermanados entre todos. Y como tú bien lo has dicho, en poblaciones que anteriormente se estimaba un crecimiento tan fuerte, ahora ya han reducido esa población, entendiendo que no hay calidad de vida cuando son muchos bajo el mismo techo. Esto es importante. Y bueno, seguimos, por ejemplo, en las reflexiones que nos... la actitud sobre el medio ambiente. De la actitud sobre el medio ambiente, que es algo que acabas de mencionar con relación a lo del agua, y cómo podemos también ser. Se están descongelando los polos, sí, pero es agua que se sale en el momento en que entra en contacto con los océanos y no es un agua que esté disponible del todo para el consumo humano. Esto es lo que tenemos que ir percibiendo. Como medio ambiente, ¿cómo vamos a conservar este medio ambiente sano y a salvo de toda la humanidad? Entre varias partes del libro, el licenciado Rafael Castillejos, en este libro que se llama La Sexta Revolución, es un código de reflexión, en varias partes vamos a encontrar, bueno, cabe señalar que no estamos platicando lo que va a haber en el libro, es como haciendo una analogía, no vamos a platicar la película, ni en qué termina, sino es nada más, cuando uno conoce algo muy bueno, queremos que todo el mundo lo disfrute, lo conozca, y bueno, en tema específico, lo estamos viviendo. Este libro fue escrito hace, ¿qué? De hace 5 años a 3, que se terminó la primera edición. No estaban esos problemas, aunque ya se dejaban venir, pero la sequía de lagos, contaminación, o más bien la cero presencia de vida en más de 800,000 kilómetros en el Golfo de México. Se me hace paradójico que estamos buscando vida en otros planetas y celebramos la vida, el encontrar unas bacterias en otros planetas, cuando aquí estamos dejando morir al nuestro, que no es congruente con esa filosofía del ser humano. Había una diapositiva ahí que, si nos hacen el favor de reponerla otra vez en pantalla, ahí están los dos conceptos entre la maldad y la bondad. No decimos que don Carlos Slim sea una alma de la caridad, pero es un gran hombre de negocios que genera miles y miles de empleos, no solo para los mexicanos, sino en otros países. En los Estados Unidos, en donde tanto se critica la intervención de los mexicanos, ¿por qué el señor Trump no le dice al señor Slim que retire sus inversiones de los Estados Unidos? Los metería en un serio aprieto económico. Y por el otro lado, bueno, pues también al huésped que tienen en la ciudad de Nueva York, juzgándolo en lo que los jóvenes no deben de hacer. Es un dinero que no le va a servir a nadie, ni nadie lo va a disfrutar. El caso de este personaje es una persona que no tuvo más accesos a la educación que el de la violencia, en una zona muy violenta del norte del país. Y bueno, pues esa es la parte que en el rol histórico a él le tocó vivir, pero gentes que tienen incluso la concepción de que su vida es de corto plazo. No podemos hacer eso. El señor Slims, por otro lado, es un hombre muy accesible, no es un hombre que se tenga que ocultar de nadie, ni tiene que hacer menos a nadie para que pueda intervenir en los grandes negocios que paso a paso ha ido abriendo. A mí me ha tocado en las experiencias evolutivas de ver desde que él estaba como socio de IEM, de una serie de empresas mexicanas que han servido incluso para la producción de energías alternas, y ahí está, generando más actividades económicas y productivas. Esto es lo que en sí, para lo que mencionábamos hace un momento, una demanda excesiva cada vez más de empleos, pues ahí los tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, nos habla Mayra Guel Díaz, que ha comenzado a cambiar el mundo y que debemos de cuidar la naturaleza. La otra parte, que es el gusto de escuchar al doctor Enrique y que lo saludan, y luego el doctor Enrique, saludos. Bueno, me estoy para que te echaran porras. No, es acá. Muy bien. Saludos también desde Texcoco, un gran abrazo.
Y realmente sí, efectivamente, tenemos que hacer cambios en ese momento como humanidad, tenemos que reaccionar. Y bueno, con relación al medio ambiente, creo que es fundamental que actuemos. ¿Qué tipo de alimentación estamos teniendo? Creo que son alrededor, para que tengamos una idea, todos los días, si usted circula 7 kilómetros en un vehículo, está generando 1 kilo de dióxido de carbono. Si usted está comiendo 1 kilo de carne en su familia, se estima que son alrededor de 1.300 litros de agua que se utilizaron para poder producir ese kilo, esa huella hídrica. Porque partimos desde el cultivo para alimentar al animal, de lo que consume el animal para sí mismo, de la limpieza cuando se trata de casos de las ordeñas que aplica para que en la inocuidad se laven las ubres, se mantengan las instalaciones limpias. Toda esa huella es excesiva la cantidad de agua que se consume. Sí, recientemente también se ha encontrado de que hay una estimación de que se produce en México 1 litro de leche en 1 hectárea. Entonces es realmente fuerte, y si nosotros comprendemos que la población está incrementándose, por consecuencia la necesidad de alimento es mucho mayor. Y si ocupamos más leche de vaca, por ejemplo, nos demos cuenta, 1 litro de leche se produce hoy en México en 1 hectárea. Es decir, necesitamos 1 hectárea para producir 1 litro de leche. Es una barbaridad. En el índice de agostadero o de consumo de pasturas en centro-sur del país, porque en el norte la unidad de superficie es mucho más alta, y por lo tanto, obvio, la escasez del agua es mayor. Y pues la leche es bueno consumirla, desde los niños que deben de consumirla, pero hay una edad en la que ya los adultos no necesariamente tenemos que consumir la leche. En el norte del país es muy difícil porque encuentras personas de 80 años todavía tomándose 1 litro de leche diario. Y esa es una parte de la cultura del consumo de la leche. Bien, pero esto es lo que tenemos. Y para cerrar ese bloque es comentar, por ejemplo, ese libro, como indicaba, aunque está en una línea del tiempo, pareciera que predice muchas de las cosas que estamos viviendo. Es por ello que los invitamos a su lectura. Lo podemos encontrar en los lugares que habitualmente compramos libros, inclusive de manera electrónica. Exacto. Pues continuamos después de este pequeño espacio y esperamos que estén con nosotros. Gracias. Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco, elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Muy bien, pues continuamos aquí con el doctor Alberto Enrique Vázquez Constantino sobre el tema y comentarios acerca de lo que es la sexta revolución, que es algo de un tema de las presentes y futuras generaciones, sin lugar a duda, pero que además dense la oportunidad a aquellos que les gusta la lectura y a los que no también, porque es algo muy, muy personal, es la individualidad del autor de este libro, Rafael Castillejos Guízar, con relación a la posibilidad de que cada uno haga sus reflexiones. Ustedes saben lo interesante que es ver hacia el interior de uno mismo como la introspección. Bueno, esta es una oportunidad extraordinaria para hacerlo. Y continuamos aquí con el doctor Enrique Vázquez, que nos hace los comentarios con relación a lo que es la reflexión del panorama de riesgos y en nuestra seguridad. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor, por estar continuando con nosotros en el programa. Realmente muy atinada la prospectiva que en su momento realizó el autor de la Sexta Revolución, el licenciado Rafael Castillejos Guízar, porque pareciera como si hubiera tenido una esfera mágica, sí, y estuviera adelantándose a lo que estamos viviendo en la actualidad, en especial en la frontera norte. ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro vecino de Estados Unidos de América? Por lo que ya estamos viendo con la entrada en vigor próximamente del tratado del nuevo TEMEC. Así es. Y obviamente también la imposición de su fuerza para que nosotros como México estemos controlando la parte migratoria o haciendo algunos aspectos. Y como bien lo señala en varios momentos el licenciado Rafael Castillejos, que al son que nos toquen tenemos que bailar, y es parte de lo que nosotros tenemos que generar, y efectivamente parte de ese despertar de conciencia, hacer esa reflexión de qué es lo que estamos haciendo como humanidad y los retos que tenemos como país. Creo que es un momento de vida muy importante para poder trabajar en asociatividad, realmente pensar y buscar de una forma asertiva acciones que nos permitan accionar políticas en bien común, para el bien común, de forma sostenible. Se ve con mucha tristeza la contaminación en varios ríos, lagos, con sustancias que se utilizan principalmente en minería, en la agricultura, y que quienes nos dedicamos a la parte de la ciencia y tecnología nos damos cuenta que podríamos estar utilizando otro tipo de sustancias sin ser tan agresivos al medio ambiente, pero eso significa una reducción de las utilidades, y es impresionante que por unos cuantos dólares se estén sacrificando pues varias especies de animales, de vegetales y la misma salud del ser humano. Pero algo más, el aspecto de la seguridad
Prende también esto del cuidado al medio ambiente, porque es seguridad en cuanto a la no contaminación de los ríos, a la no contaminación de los bosques, donde se desechan los restos de la minería, y que en casos como Zacatecas, donde poca agua que tienen, les contaminaron los lagos con mercurio, que es un elemento que utilizan para efectos del tratado de los minerales. Esto es algo criminal que no han entendido estas personas del daño que se hacen a sí mismos inclusive. Por otro lado, los aspectos de la seguridad internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica son tan responsables como nosotros mismos para efectos de entrar en un proceso de estabilización económica de la frontera sur de México y con el istmo centroamericano. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Los Estados Unidos, si en lugar de haber invertido todo ese mundo de dinero de más de 6,000 millones de dólares en construir un absurdo muro de hierro, lo hubieran invertido en la frontera de México con Guatemala, se hubiesen desarrollado fuentes de empleo extraordinarias en donde se hubiera retenido ese flujo migratorio. Para aspectos de seguridad, allí está esa respuesta que se tiene que dar. Ahora, el Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá es para nosotros un tratado donde la parte federal, o sea, el Pacto Federal de México implica todas las entidades del país. Para los Estados Unidos no es un tratado, es un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en un acuerdo para los Estados Unidos, no todos los estados de la Unión Americana se pueden sumar. A voluntad de cada uno pueden aceptar o no este tratado y pueden no dejar que ingresen. En las mesas de trabajo que se han estado citando, pues no está necesariamente este tema para que se pueda lograr una equidad. La equidad entre seres humanos es que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, desde luego, para que se puedan hacer las cosas. El pueblo latinoamericano ha contribuido en muchísimo con la economía de los Estados Unidos y no podemos ser víctima de un desdén de parte de ellos. Tenemos que ser corresponsables en esa seguridad. La seguridad debe de ser a nivel mundial. Los malos no se vuelven malos porque tengan una condición programada, sino por el resentimiento social de que no han sido tomados en cuenta y entonces optan por otras actitudes. Esto es lo que debemos hacer. En su opinión, doctor, ¿qué podemos hablar? Y también tenemos un gran ejemplo del cual usted es protagonista. El ingeniero Héctor de la O, desde hace varios años, aquí en el estado de Chiapas, ha contribuido al desarrollo tecnológico en diferentes áreas, especialmente en el campo, sí. y ha demostrado que aplicando tecnología, adecuados protocolos, cumpliendo con normas, han logrado muchas actividades, pero aquí lo importante es extrapolar ese tipo de acciones. De acuerdo. Lo que está usted comentando no son ideas ni algunas hipótesis, no sino es realmente el resultado de la y de la experiencia que ha ido generando en estos años. Sí, y también obviamente con esta experiencia que se ve reflejado en las acciones en las que suma al país, a México, a través del Club de Industriales de Chiapas. También tenemos como reflexión correspondiente a las causas y alternativas de solución al subdesarrollo socioeconómico. Exacto. Ahí tenemos una diapositiva en donde nos habla de las condiciones en las que nos encontramos de niños. Si pudieran ser tan gentiles de pasar a la siguiente diapositiva ahí en los controles, para efectos de observar cómo la población infantil tiene que hacer trabajos que obviamente en lugar de estar en la escuela, pues tienen que estar haciendo actividades de tipo comercial. Más abajo vemos ahí lo que surgió en el año 94 como un movimiento zapatista,
en el que, bueno, no supimos aprovechar del todo esa oportunidad publicitaria que nos dio este movimiento a nivel mundial, y no veamos la parte triste, sino la parte positiva, en donde se rescató la autoestima de la población indígena, en donde ahora estamos viendo ese reflejo, que muchos de ellos que en esa época eran niños, ahora están transformados en profesionistas, y no solo de universidades locales. Nos ha tocado para bien escuchar de ellos que algunos han estado ya cursando incluso doctorados en los Estados Unidos por efectos de un programa que se llamó Jugar y Vivir los Valores, que muchos años antes de este movimiento ya el doctor Antonio Paoli Bolio lo había propuesto a través de las comunidades indígenas. Esto demuestra que aún en los dialectos con que se hizo este programa tuvo resultados extraordinarios. Eso también implica la seguridad. O sea, una seguridad social que hace que la población tenga educación a niveles de poderse aceptar como es y que pueda continuar en su crecimiento individual. Y bueno, pues tenemos casi todos los temas cubiertos dentro de las reflexiones de las que menciona el autor del libro, Rafael Castilla Josguizar, y vemos allí el collage que nos presentan con lo que ha sido el deterioro ambiental, con las quemas. Absurdo que tengan que quemar para sembrar cuando pudieran hacer las siembras de conservación, donde no hay que quemar un solo pedazo de caña o de caña maíz, sino que puede sembrarse ahí mismo y dejar como una cama protectora para el suelo, que al final de cuentas se va a convertir en un sustrato, que puedan crecer, que puedan generar nuevos suelos. Y ahí tenemos el cómo también ha contribuido la emisión de la irresponsabilidad de muchos conductores que no cambian los filtros de sus automóviles en tiempo, de que no los reparan para efectos de evitar que puedan haber ese tipo de contaminación ambiental. Ya las ciudades macros, las ciudades grandes, están buscando la manera de que todos sus edificios sean ecológicos en todo su esplendor. Y podemos continuar allí observando, si podemos ver, doctor, el caso de la migración, cómo con toda la paz del mundo en el Suchiate se trasladan de un lado a otro los hermanos centroamericanos para búsqueda de una mejor calidad de vida, cuando deberían de quedarse del otro lado del Suchiate teniendo fuentes de empleo, sobre el tema que acabamos de mencionar. Tenemos que invertir. Los Chicago Boys son invitados para que son los que mueven todos los alimentos en el mundo, se puedan canalizar esfuerzos de parte de ellos y de todos los inversionistas norteamericanos para que vengan a hacer trabajos en Centroamérica y poderlo desarrollar. Ahí tenemos el caso de Panamá, es un país que está creciendo. El mismo San Salvador, que hace poco tuvo aquí de la República de El Salvador el presidente. Bueno, el crecimiento de ellos es con mucho más alto que el de México, sí. 2 o 3 veces más alto. Y si estamos asustados con el crecimiento poblacional, que para dentro de 10 años, una década más, casi va a incrementarse un 40% la población mundial, tenemos que ser muy cautos en ese sentido, ¿sí? Es criticable todo lo que se está haciendo para no contribuir en la mejora ambiental, pero la calidad de vida la tenemos que ganar. Ustedes, televidentes, nos pueden también auxiliar con sus comentarios valiosísimos que pueden hacer a este programa y que pueden estar participando de manera directa. Muchísimas gracias. Tenemos, sí, aquí me gustaría citar rápidamente un solo párrafo. Únicamente comprendiendo que al contribuir para elevar el nivel de desarrollo de nuestra gente, sí, es cómo se podrá hacerla más preparada y competitiva. Se sintetiza la educación, el entrenamiento es vital para que una sociedad mejoremos esas condiciones. Es el reto que se tiene en nuestras autoridades de educación, el llamado a todos los que formamos parte de una sociedad a comprender que eso es lo fundamental. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta amena reflexión que hacemos sobre el libro de la Sexta Revolución. Invitarlos a que escriban sus comentarios para el libro y lo pueden adquirir vía internet. Sí, desde luego que sí, y esto es lo importante. Ya estamos a nivel mundial con el libro, no hay que
estar viajando de un país a otro, lo pueden recibir vía internet, lo pueden recibir en su hogar, y esto es importante porque debemos de hacer una reflexión interna y hacer la sexta revolución un hecho. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, disfrutar de gracias usted. a usted, respetable auditorio. Una felicitación para el director de este diario de Chiapas TV, don Gerardo Toledo Coutinho, que cumple un año más de vida. Le deseamos lo mejor, la salud, la felicidad que bien se merece. Y bueno, pues un abrazo desde este canal y obviamente nos acercaremos a hacerlo en lo personal. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Gracias.